Hola, muy buenas tardes. Esperamos que estén todos muy bien. Ya estamos compartiendo, ¿no es cierto?, con Mirada de Mujer desde Radio Colina, la 107.3 y también por Facebook, Claudia. ¿Qué te Así es. parece? Hola a todos. Bueno, con Claudia Sasmay, como todos los últimos miércoles de cada mes, para este espacio especial que nosotros tenemos Ujú. de vida consciente, de De salud conciencia. consciente, donde hablamos temas, ¿no es cierto?, más reflexivos y vamos un poquito más allá de los síntomas, Ujú. ¿ya? Pero en esta oportunidad, como estamos ya casi terminando el mes de la madre, ¿no es cierto? ¿Cómo estuvo tu día, Bien, Claudia? bonito, hermoso. Como Bonito, ¿no es siempre. Sí, cierto? Sí. celebrando, bien acompañada y celebrando hartas mamás juntas. Eso, bueno, pasa eso, pasa eso Sí. que uno no sabe cómo hacerlo porque nosotras somos mamá, porque nuestra mamá también hay que ir a saludarla, nuestra Exacto. suegra, Sí. en el caso mío mi hija ya es mamá, entonces, qué difícil eso, ¿A Sí. dónde tenemos que irnos Todas realmente, juntas. Claudia? Todas juntas en mi caso. La suegra está en el sur, pero todas las que estamos aquí, todas juntas. Todas juntas, Mamá, ¿cierto? cuñada, sí. Sería lo ideal. Si se puede, Si se puede, sería lo sería lo ideal como ideal. hacer un día especial y Sí. juntar a todas las mamás. Sí. Sí, bueno, en el caso mío me cuesta un poquito, entonces ahí por distancia, Claro. ya mi marido tiene que partir donde su mamá, yo donde la mía. Hace poquito mi mamá entró a un hogar, entonces Así ahí hay es. una situación también distinta. Deben haber muchas que a lo mejor hacen sintonía conmigo, ¿no es cierto?, en esos casos. Sí, y interesante hablar de eso, el duelo de separarse de los padres de esa manera en algún momento. En algún Podríamos hablar de momento, eso. sí, de todas Sí, maneras. sí. Bueno, hemos celebrado el Día de la Madre y con Claudia quisimos tocar ese tema, ¿no es cierto? De esta relación que tenemos las hijas con las madres, que generalmente es un poco ahí como media conflictiva, ¿no es cierto? Yo no sé cómo poner, no sé si Es conflictiva o desafiante. desafiante, que a veces no nos llevamos bien. Bueno, y en la niñez, ¿no es cierto? Muchas veces nos da rabia, yo me recuerdo, o sea, de que mi mamá no me dejaba salir, ponte tú, y me iba a enojar la pieza, Claro, lo que y pasa es decía que muchas cosas. la relación de adulto que tienes con tu madre sigue siendo la relación del niño que quedó en estado de neurosis, Claro. que quedó con cosas reprimidas y que no pudo expresar porque no había permiso para expresarlo, porque era una insolencia, porque los niños no le contestan a los papás, a los Mm, mayores, sino muchas familias llegaba un claro, zapatazo, un chachazo, un sí, piñiscón, una tira de un pelo, chancletazo. el chancletazo, entonces tan normalizado, ¿no? El abuso de poder antes. Mm, Entonces todo lo que no tienes resuelto como adulto con tu mamá es todavía tu niño herido ahí. Entonces, cuando se te activan, como bien sabes, ¿verdad? Cuando tenemos gatillantes y la mamá nos dice una cosa y nos da rabia, o dijo la misma frase que dice siempre, pero a nosotros nos gatilló algo, es porque no es del momento, es del pasado, proviene de nuestra historia emocional y de lo que no ha podido resolver todavía con ella. Es el niño herido que se activa. mira, bueno, comencemos esta conversación quizás, no sé si te quieres ir primero por el lado, Como por tú dónde, a quieras. ver, no sé, Dale, como tú quizás quieras. comencemos. Hay muchas mujeres que en el fondo nos deben de estar escuchando y deben de estar pensando en sus madres, en cómo es su relación con ella. Em, ¿Qué pasa cuando uno no se lleva bien con la mamá? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cuál es el origen, dices tú? Sí, Bueno, es un poco lo que te decía antes, cuando de adulto tienes problemas con tu mamá, de mala relación, o a veces yo escucho pacientes que me dicen, mira, yo aguanto 1 hora con ella y a la hora hay un conflicto, ¿ya? Entonces, eso es porque quedaron cosas inconclusas en tu infancia que no pudiste decir o que pudiste reprimir. Por ejemplo, mamá era, no sé, se preocupaba de todo, ¿no? En mi caso siempre estaba todo, la ropa, las cosas que necesitabas, comida calentita, pero quizás no había contención emocional. mm, O si tú tenías una emoción y la mamá decía, ya, pero aquí estás llorando por eso, si es una tontera, por ejemplo, ¿no? Entonces, minimizar el sentir de un niño pequeño o adolescente también es una especie de maltrato.
¿ya? También hay mamás que hacen la ley del hielo, la indiferencia, mamás que no te hablan, siendo tú un niño. Claro. No me hables porque estoy enojada contigo. Entonces, el niño, cuando siente esa frialdad, va sintiendo un vacío y que después, bueno, podemos intentar llenar con comida, con alcohol, con cosas. O a veces puede ser que una mamá sea muy exigente. Hace poco estoy viendo una chica con una bulimia bien, en un grado bien alto. Y claro, la primera frase que me dice de su mamá, me decía, mi mamá fue muy, 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 muy exigente conmigo. Utilizó esa frase. Yeah. Detrás de la bulimia generalmente hay una mamá muy exigente. ¿Ya? Entonces, a veces las mamás creen que lo hicieron regio y no pueden verse en qué pasó entre medio. Entonces, para todas las que nos están mirando y escuchando, hagas lo que hagas, te vas a equivocar igual. Claro. El tema es equivocarte lo menos posible para causar menos daño. Y eso es mirarse constantemente, decir, a ver, si mi hijo tiene este comportamiento, ¿qué está pasando conmigo? O hay una frase que a mí me encanta decirle a las mamás es, dile a tu hijo o a tu hija qué mamá necesita que tú seas. Porque si tú que tienes 3 hijos, cada uno de tus hijos necesita una mamá distinta. Pero muchas veces uno es igual, claro, aparentemente, porque nunca somos la misma mamá. O sea, tu primer hijo fue súper joven, claro, el segundo ya estabas con otro nivel de conciencia, con otras herramientas, y en la tercera ni hablar, pues. Ya estaba ahí, hecha un máster, un magíster. Claro. Entonces siempre, mientras más pasa el tiempo, el último hijo puede ser una mamá más relajada, pero eso no significa que puede ser una mamá que es más dejada. Tú, yo, con el primero iba a todas las reuniones de curso, estaba dentro de la, ¿cómo se llama esto cuando está ahí? Sí, del grupo, de las mamás, claro. Ahora ni hablar, o sea, con la segunda ni que me digan ser nada. Sí, los papás típicos que se esconden así en las reuniones cuando van a elegir al comité, no me acuerdo ya cómo se llama. Sí, se me olvidó, delegada. Sí. Delegada, para todas las mamás delegadas, una abrazo. Claro, dice, vamos a elegir al presidente. No, lo bueno es que en el curso de mi hija hay un equipo que viene hace años y no salen de ahí. Le encanta, ser la directiva. Sí. Así que un cariño para todas ellas. Sí. Entonces eso puede pasar, que tú te relajaste, pero quizás ese hijo lo vio, ¿no? Yo con la segunda trabajé mucho más que con el primero. Uno dice, ya, pero si es grande. Entonces cada hijo va a tener distintas necesidades. Entonces si como adulto tienes conflictos, es porque hay algo no sanado en la niña. Entonces, un pequeño ejercicio. Pregúntate, ¿qué te está mostrando tu mamá? ¿Qué te gatilla tu mamá? Que no ha sanado. O sea, en el fondo es, ¿de qué edad te sientes cuando tu mamá te está mostrando eso? Entonces, ya, mi mamá se queja. Este es un clásico de casi todas las mamás. Me carga cuando mi mamá se queja. Ok, entonces el otro día que estábamos en el taller de pareja, ¿verdad? Había una pareja que dijo, me carga cuando mi pareja se queja. Entonces yo le pregunté, ¿y quién es? Ay, mi mamá. Claro. Entonces estas mamás víctimas que muchos tuvimos, nos molesta. ¿Por qué? Porque volvemos a una etapa regresiva de infancia donde no pudimos hacer nada por nuestra mamá. Y a la vez, como ella estaba en la queja, nosotros no nos podíamos quejar. Entonces eso es lo que quedó interrumpido en esa edad. Ya había una víctima en la casa, no podían haber 2. Claro. Bueno, eso pasa muchas veces. Yo tengo varias amigas que les falta muchas veces la contención de la madre porque van donde ellas a contarle algún problema, sobre todo problemas como más amorosos, ¿no es cierto? Claro. De ese tipo. No sé, pues me peleé con mi pareja, qué sé yo, no me llevo bien. Ay, pero no sabes tú cómo yo me llevo con tu padre. Claro. Entonces, al final, la madre termina contando su historia, la hija termina siendo la que contiene a la madre. Bueno, y ese es un clásico, ¿no? El hijo parenterizado, que desde muy chiquitito tuviste que hacerte cargo emocionalmente de otros, en mi experiencia. Entonces terminé, claro, siendo la mamá de mi mamá, la mamá de mis hermanos, donde estás adultizada en el fondo, emocionalmente, porque como tú estás conteniendo,
nadie te contiene a ti. Claro. Entonces te parentizas, o sea, tú te vuelves el padre o la madre. Entonces eso pasa porque hay muchas mamás que, por supuesto, desde el amor hicieron lo mejor. Sí, de todas maneras. ¿Cierto? Con los recursos que tenían, con las herramientas que tenían. Porque también para juzgar a la madre, y esto es bien interesante, hay que haber pisado sus zapatos. Que en el fondo es, ¿qué le pasó para que haya sido como fue? Claro. ¿Cuál fue su historia? Entonces es bien bonito también, si la tienes viva y aún estás enojada con ella, pregúntale, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue tu historia? ¿Cuál es tu...? Conocer un poco más, ¿no es cierto?, la historia de esta madre, porque, claro, uno muchas veces puede saber un poco como la pincelada, pero cosas más profundas, entrar en una conversación más profunda del sentir, quizá. Claro, de poder, en el fondo, desde la biología, sentir lo que ella sintió. Claro. Además, que por lealtad, nosotros estamos súper conectados con el campo vibracional de la madre, en el campo emocional, porque pasamos 9 meses en gestación. Claro. Entonces, ahora la ciencia, la neuroembriología, la epigenética, como hemos citado en tantos programas aquí, habla de que el hijo está en contacto con la madre a través del líquido amniótico. Entonces, yo puedo percibir el mundo emocional de mamá al estar en contacto de este líquido, porque este líquido tiene las células de la mamá. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante saber cómo fue tu embarazo, el embarazo que tu madre tuvo de ti. ¿Cómo fue esa gestación? Desde si fuiste un hijo deseado o no deseado, de repente pudiste ser deseado por tu mamá, pero no por tu papá, Claro. ¿cierto? Puede ser un hijo no planeado. Yo siempre digo, puedes ser amado, pero quizás no fuiste planeado. Claro. ¿Ya? Y eso cambia un poco. Entonces, desde lo que yo hago, esa información queda prescrita a nivel celular y yo siento que no tengo un lugar, por ejemplo, si no fue un hijo deseado. Puedo sentir que molesto. Ando a veces agrediendo un poco a la gente porque me siento agredido, pero es un tema mío, ¿no? Claro. De no encontrar mi lugar, de no tener ese permiso. Entonces, la madre es quien da el permiso y el padre es el que da la bendición para que nosotros hagamos lo que queramos hacer en la vida. Entonces, cuando hay una mamá que te quiso abortar, por ejemplo, que pensó en el aborto, Sí. esa información tú ¿Solo con pensar? Solo con pensar. Ni siquiera llegar al acto, No. solo con pensar. Sí. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Esa información está en tu inconsciente y tú no tienes el permiso de estar en la vida. No tienes el permiso de decir, tengo el permiso de estar en la vida. Entonces, está esta sensación de molestar. Muchas veces la compensación es la adicción, que puede ser la adicción a la comida o al alcohol, al cigarro, a la marihuana, lo que sea. Claro. ¿No? Todo lo que pase por la boca, Ya. que es volver a la etapa regresiva oral. Ya. ¿Ya? La cocaína es distinto porque pasa por la nariz y ahí es un conflicto más con el padre. Ya. ¿Ya? Pero todo lo que entra por la boca es más mamá. ¿Es porque la leche? ¿Por el tema Claro, de- porque es todo lo que pasa por la boca es volver a la succión, Ya. a la etapa oral de los seres humanos, que es hasta los 3 años. Entonces, una vez que la guagua nace, la fusión sigue. Hay un nuevo embarazo, pero fuera del vientre. Y el niño sigue fusionado con la madre. De hecho, esto es un ejercicio que un neurocientífico estadounidense siempre lo explica, que él dice que si pones un niño frente a un espejo y una pluma, le preguntas al niño, ¿qué hay en el espejo? Y el niño va a decir una pluma. Porque todavía, antes de los 2 años, porque todavía no se reconoce a sí mismo, fuera de la madre. Claro. Entonces, cuando a mí me toca ver niñitos chicos, alergias alimentarias, por ejemplo, problemas de digestión o enfermedades respiratorias, problemas de la vejiga, cuando nacen son problemas congénitos, yo tengo que trabajar con la madre. Es la mamá la que tiene el conflicto y el hijo lo está biologizando. Ya. ¿Y eso es hasta los 3 años? 2, 3 años. Ya. Claro, no es como un reloj esto, cada Sí, persona no, es me un mundo. imagino. Pero en promedio eso es la fusión. Ya. Pero el tema es que hay adultos grandes, gente grande, que todavía se sienten en fusión con la madre. Claro. Entonces no pueden salir de la casa, tienen 40 años y viven con la mamá todavía. Entonces todavía hay una fusión ahí. Y es porque la mamá todavía lo ve como si fuera pequeño. Claro. Hay tantos casos de eso. Sí, no, ¿Cierto? ahora en estos tiempos, sobre Sí. todo, como que todos los hijos además, incluso a veces se van y vuelven después.
Yo no sé qué pasa ahí. Sí, bueno, hay veces que yo siempre digo, el hogar está siempre disponible para los hijos. Si están atravesando algo difícil, bueno, acá están los papás. Sí. Pero claro, es un tema. Es un tema realmente. Bueno, también hay otros casos y bueno, todo esto que estamos contando nosotros ahora son situaciones que suceden en la niñez, que son experiencias con la madre y que muchas veces no entendemos por qué somos así cuando grandes o por qué tenemos este conflicto con la madre, ¿no es cierto? Hay casos en que el otro día nomás me descubrí una chica que debe tener más o menos unos 12, 13 años y la veo muy triste, con su carita muy triste. Entonces, y pregunto, oye, ¿qué le pasa a esta niñita? ¿Por qué tan triste? Me llama la atención. Me dice, lo que pasa es que ella lleva una vida muy de adulta. Su madre trabaja todo el día. Tuvo, de su segundo matrimonio, tuvo una guagüita y ella se tiene que hacer responsable de este niñito. Después después de que llega del colegio, le tiene que dar la comida, lo tiene que cuidar, hasta que la mamá llega, porque llega más tarde. Tremendo. Y ella es una excelente, excelente alumna, ¿ya? Y que quiere estudiar medicina. Pero su rostro, triste. Pero obvio, porque dejó de ser niña muy chica. Eso es algo que yo trabajo mucho en la consulta. ¿En qué momento dejaste de ser niño? Uh-huh. ¿Cuándo te volviste un adulto? Siendo niño. Claro. Entonces, claro, ahí la infancia queda interrumpida. Cuando hay que cuidar a alguien, la labor de un niño es jugar, aprender, reírse, no estar cuidando guaguas. Uh-huh. Entonces, lógico, quizás no solo tristeza, sino también hay amargura, hay rabia, frustración, ¿no es cierto? Quizás también rabia. Impotencia por no poder vivir tu propia vida. Uh-huh. Claro, eso el día de mañana va a tener un resentimiento, lo más probable. Y ahí muchas veces puede ser que uno no se dé cuenta, no entiendo por qué tengo este rechazo hacia mi madre o por qué me llevo tan mal con ella. Sí, mira, eso que dices también es importante. Cuando de adulto me doy cuenta, porque mucha gente no se da cuenta de esto. Claro. Dicen que es normal, ay, mi mamá, ya, no es normal. No es normal llevarse mal con la mamá, no es normal que te moleste su presencia, que aguante media hora con ella y hay un conflicto, ¿ya? Es porque quedaron cosas inconclusas, ¿ya? Desde la terapia sistémica, desde el método que yo hago, eso sucede cuando el vínculo sano se interrumpió por algún motivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, iba todo bien y a los 3 meses la mamá se va de viaje y deja a la guagua con alguien a su cargo. Había un apego seguro. Había leche materna, calorcito, pecho, ¿verdad? Vínculo, maternaje, como le llamo yo, ¿ya? Como le llama la Laura Goodman en realidad. Maternaje que implica palabras amorosas, voz, canciones, abrazos, mimos, leche materna, calor, todo lo que significa maternar a un ser humano, ¿ya? Y resulta que el vínculo sano se rompió. El vínculo empieza en la gestación, después del 5º mes de embarazo, ¿ya? Sigue durante toda la gestación y se prolonga hasta que el niño tiene una autonomía, una primera autonomía, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si ese vínculo se interrumpe por la llegada de un hermano? Porque se fue de viaje, porque la mamá volvió a trabajar. Antes era a los 3 meses. Claro. Ay, tan chiquitito. O sea, y se cortaban muchas veces la leche las mamás. Claro. Entonces era tremendo. Entonces, claro, vuelve a trabajar y esa guagua cortó el vínculo. Entonces, el día de mañana me voy a quedar con un forado emocional que voy a intentar llenar con cosas. Entonces resulta que esa guaguita o ese niño empieza a engordar, o empieza a chuparse el dedo, o empieza a morderse la ropa, o si a veces nace otro hermano y el niño vuelve y regresa y empieza a hacer pipí de nuevo, empieza y retrocede. ¿Por qué? Porque se cortó el vínculo. Entonces es bien interesante preguntarse cuándo se cortó el vínculo con mi madre, porque ahora estoy enojada con ella. Eso es un poco lo que hay que preguntarse. Y puede ser que a primera no te salga de manera consciente porque no lo sabes. Entonces sí, claro. Puedes empezar para atrás y decir, uy, es que toda la vida lo he sentido. Entonces eras muy bebé cuando ocurrió. Ya.
Ok. Ese es como el parámetro, ¿no? Sí. O sí, me acuerdo cuando, no sé, yo tenía 5 años y se fue de viaje con mi papá a Europa y se fueron un mes y no la vi en un mes. Listo, tengo recuerdos de eso, que me enojé con ella. Yo, o sea, te lo digo, te estoy repitiendo casos de pacientes. Sí, obvio. Como de, cuando volvió mi mamá, yo tenía 3 años y me puse a llorar y me fui con mi nana y yo no quería que esa señora me tocara. Y solo se fue un mes, pero para el niño chico no entiende el tiempo. Todavía no dimensionan porque es un concepto abstracto. Entonces, si tú le dices, voy y vuelvo, no, Claro. tú desapareciste de, primero, el olfato, segundo, la audición y lo tercero, la visión. Ya. Entonces, ya no huelo a la mamá, Ujú. estoy en peligro. Entonces, por eso también los niños se enferman seguido, si es que no están... ¿Por qué cuando vuelven al jardín, o sea, empiezan a ir al jardín, se empiezan a enfermar? Claro. Porque se sienten en peligro, ya no pueden oler a la mamá. Ya. Si es que la mamá los cuida, por supuesto. Claro, O la y persona después que él los cuida. No Sí. le escucha su voz. Exacto. Y el tercero es la visión. El olfato es el primero que llega al cerebro. Claro. Ya lo decía Miriam, ¿no? En su canción. Huele a peligro. Huele a peligro, sí. Y increíble lo que pasa con las guaguitas cuando recién nacen y empiezan a ir, reptar. ¿no es cierto? Ese es el cerebro reptiliano, que es el que tenemos y compartimos con los animales. Ujú. Si tú dejas una guagua recién nacida en el vientre, va a reptar para ir a tomar el calostro, que es esta primera bebida que sale de las mamas de la mamá. Y de hecho el calostro empieza a salir y deberíamos dejar que la guagua repte. Sí. Pero los doctores no se dan el tiempo, tienen que ir a otro parto. ¿No? Bueno, hay que exigirlo de todas maneras. En algunos países se hace. Sobre todo si estás en una clínica privada, Sí. deberían de darte todo el tiempo. Bueno, en el caso de mi hija, por lo menos ella tuvo su guaguita y pasó eso. Sí, porque es otro país. Sí. Sí, acá, pucha, lamentablemente hay harta violencia obstetricia todavía, y eso que hay harta más conciencia. Claro. Porque los doctores facturan mucho entre parto y parto, entonces si lo llaman de otro lado no se dan el tiempo, Claro. ¿no? Entonces sí, pero súper importante porque no sabes el movimiento que hay. ¿Por qué? Porque el primer movimiento a la vida es nacer. Y el segundo movimiento es ir hacia la madre, reptar. Reptar, sí. Pero en muchas culturas se corta. Ujú. Entonces, no puedo ir a la madre. Por eso también es tan importante en el embarazo cuando los partos son inducidos. Cuando son inducidos, el bebé no hace el primer movimiento que es nacer, donde se activan las suprarrenales y generan el cortisol, que en exceso hablamos que es la hormona del estrés. Claro. Pero lo necesitamos para movernos, para pasar a la acción. Necesitamos el cortisol para metabolizar los alimentos. Es maravilloso, pero el exceso, yo siempre digo que es como el cloro, daña las neuronas. ¿Ya? Entonces, cuando hay un parto inducido o cuando es un parto por cesárea, la guagua ni se enteró, estaba ahí feliz de la vida y alguien la sacó y ¿qué está pasando? Y Fue eso genera una impronta y el día de mañana es ese un niño... tremendo estrés, me imagino, para la guaguita. Sí, y aparte siempre va a estar necesitando que alguien lo ayude. Claro. Siempre va a estar esperando que alguien lo saque del problema. No hacer el movimiento solo. Qué increíble, porque ahora generalmente todos los partos son así, son muy distintos. Sí, porque... O sea, no, las mujeres no deciden sentir el dolor. Y aparte no quieren quedarse con secuelas, porque se cae el piso pélvico, que hay un montón de issues ahí, la episiotomía. Sí, pero no es tan así, es como viene... Si está bien hecho todo. Sí, está bien hecho todo y fíjate que hace unas semanas atrás estuvo mi hija y contó que en el fondo ella, como tuvo su parto natural, sin anestesia, sin nada, ella no pujó. Claro. Es que no necesitáis pujar cuando está todo bien hecho. Sale nomás. Sale la guagua, claro. Entonces ella no tuvo, ella se imaginaba que en algún momento la matrona le iba a decir, ya, ahora empieza a pujar. Nunca llegó ese momento. Y es ahí donde está el problema del prolapso después del útero o del recto, que muchas mujeres tienen ese problema, porque las hicieron pujar y no es necesario pujar. Claro. Bueno, mira, bonitas las historias de los partos. Yo las invito a las recién casadas o a las que quieran tener hijos a que lo evalúen. ¿Cierto? Sí, hoy en día existe una profesión que se llaman las dulas, que te acompañan en el parto y si tú no lo quieres hacer en tu casa,
Puedes hacerlo en una clínica o en un hospital. Sí. Bueno, en el hospital no se puede, en las clínicas. En las En clínicas. los hospitales creo que no aceptan dulas. No En las sé, ahí clínicas sí. sí. Bueno, pero Pero es una ojalá alternativa que algún día ojalá se se pueda. pueda y que no tengan temor y que confíen en ellas, ¿no es Sí. cierto? Esa fuerza, digamos, que tenemos las mujeres. Tal cual. Oye, Claudia, ¿qué diferencia hay en una mujer que ha tenido una buena relación con su madre y una mujer que no ha tenido buena relación con su madre? Bueno, lo primero es la relación con el cuerpo. Ya. ¿Cómo es tu autocuidado? Generalmente cuando hay obesidad, estamos hablando de problemas con mamá, porque todavía necesito ser un bebé. Ya. Porque ¿cómo son los bebés? Son gorditos Gorditos. y ricos, sí. Exacto. Entonces, cuando tengo un problema de obesidad es porque todavía hay una parte de mí que se siente un bebé y necesita ser maternado por mamá. Puede ser que se interrumpió el vínculo, Ya. ¿ya? El apego seguro, que es así como se llama la palabra correcta. Puede ser que también tengas muchas enfermedades, es también la salud, que también viene de la madre, una buena relación con mamá. Porque puede ser que yo no tenga una buena relación con ella, que no la tenga cerca, o porque falleció, o porque mamá tiene una enfermedad psiquiátrica y en realidad no se puede con ella. Mm. Pero igual tú puedes tomar lo que viene de ella, que esa es lo interesante. No necesitas tener una relación, un vínculo con ella para tomar lo que viene de mamá, Ya. ¿ya? Pero generalmente las personas que tienen conflictos con la madre tienen conflictos con el dinero, ¿ya? Conflictos con la salud, o sea, tienen temas de salud con el cuerpo, o sea, tienen problemas de autoestima, vamos a encontrar siempre obesidad. También relaciones malas de pareja o problemas para relacionarse. No, cuando digo pareja no solamente hablo de un cónyuge, Ya. sino de pareja en sentido puedo tener problemas con la autoridad, con mis jefaturas, por ejemplo, Ya. o con los profesores en el colegio, ¿ya? Si tengo un conflicto con mamá, también voy a tener problemas para ser abundante en todo ámbito de cosas. La abundancia en general, ¿ya? Y el amor, por supuesto. El amor conmigo, el amor con los demás. Entonces uno puede advertir, mira, ahí hay un problema no sanado o no necesariamente, como te decía, tener una relación en conflicto. Puede ser que sí, a tu mamá la ves poco, la he echado, no hay más, pero hay otras relaciones que son en conflictos, que hay discusiones, que hay peleas. Claro. Pero ninguna de las dos significa que tengas todo sanado con ella. Entonces, nos podemos delatar con eso, ¿ya? Problemas de dinero, de abundancia, la relación con tu cuerpo, la autoestima, la relación con otras mujeres. ¿Cómo te llevas con las mujeres? Hay muchos hombres que yo veo que tienen problemas con las jefaturas, con la jefa. Ya. Entonces hacemos el trabajo en sesión y digo, ¿qué te está mostrando ella? Y de repente, pum, aparece, mi mamá, es mi mamá. ¿Cómo no me di cuenta antes? Claro. Porque tiene algo igual, ¿por qué? Porque eso hace el cerebro. De la neurociencia, eso es lo que nuestro cerebro hace. Proyecta todo el tiempo sobre los demás. El otro no existe. Cuando te cae mal una persona, en realidad no es la persona, eres tú. Tú estás proyectando algo sobre esa persona. Claro. ¿Quién? ¿A quién estás proyectando? ¿Por qué te cuesta esa persona más que otras? ¿Ya? Entonces, claro, el tema es que no todas las personas son valientes para mirar esto. Porque eso significa reconocer que yo estoy equivocado. Claro, y a uno no le gusta, ¿no es cierto? Equivocarse. Que no le gusta. Y además estamos buscando culpables siempre. Siempre, sí. Porque necesitamos que alguien pague por lo que alguien nos hizo alguna vez. Pero como yo siempre digo, lo que pasó ya pasó. Claro. Sánate, deja de culpar a tus padres, deja de culpar a tu mamá. Tu mamá hizo lo mejor que pudo, te dio la vida, te tuvo 9 meses adentro. Le diste, o sea, tu mamá te dio su alimento, sus nutrientes. Ahí hay una cosa bien interesante. Hace poco se descubrió que ¿por qué hay una telepatía con los hijos? Creo que la otra vez lo comentamos aquí. Sí, algo comentamos en algún lugar, pero me acuerdo. ¿Por qué de puedo algo. sentir? Yo tengo Sí. pacientes que me dicen, a mi mamá no le puedo mentir. A mi papá sí, pero a mi mamá no. Mi hijo me dice eso. Sí. Siempre. Sí. A ti no te puedo mentir, me dice ¿Por mamá. qué? Porque él tiene neuronas tuyas en su cerebro y tú tienes neuronas de él. Entonces hay un vínculo que esto es ciencia, que va mucho más allá de la relación. Entonces hay un circuito que se enciende. Entonces por eso las mamás sentimos cuando nuestros hijos están en peligro. Claro. O sea, yo he tenido experiencias
maravillosamente no con mis hijos, pero con otros. Y me acuerdo yo una vez que yo estuve en peligro, mi mamá lo sintió y estaba a kilómetros y me llamó por teléfono cuando no había celular. Yo tenía 16 años. Imagínate. Y me llamó a la casa. Y sabía que me estaba pasando algo. Y me dice, ¿qué está pasando? ¿No? Y estaba pasando algo. Estaban entrando a robar. Bueno, todo un tema. Sí, y eso no es necesario de repente ser una persona paz, como llamas tú. Es simplemente la intuición, la sensibilidad. Es telepatía, porque es biología. Claro. Estamos conectados a través de las neuronas. Súper, súper conectados. Así que por eso que las mamás siempre vamos a tener un vínculo distinto con los hijos. Claro. Aunque el papá intente, no es lo mismo. No los tuvo, no hay ese vínculo. No está el vínculo. Bueno, tocaste el tema de la abundancia, o sea, que yo creo que muchos a lo mejor se están preguntando, a ver, ¿por qué tiene que ver? ¿Por qué yo tengo que tener una buena relación con mi madre para poder ser abundante? Exacto. ¿Podrías ahí explicar un poquito más? Claro, esto viene de los tiene? arquetipos, finalmente, ¿ya? Y los arquetipos nacen de Freud, después Jung los analiza un poquito más y es lo que se basa la psicología tradicional, ¿ya? Y en el colectivo, en el fondo, en la educación, en la cultura, estamos llenos de estos arquetipos y además en la manera en que funciona nuestro cerebro. Entonces, cuando hablamos de mamá, hablamos de la tierra. Cuando decimos tierra, decimos la madre tierra. O a veces decimos el padre sol o el padre cielo. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es la madre tierra? Es abundante. Sí. En mi casa, ¿no? Tú que vives también por acá, uno está comiéndose un cuesco. ¿No es cierto? En mi casa, alguien se está comiendo un durazno, tiró el cuesco y resulta que después salió un árbol. Claro. Y tengo un árbol de durazno arriba de la huerta ahora, adentro de la huerta que tengo que sacar en algún momento. ¿Y eso por qué pasa? Porque la madre tierra provee. Ese es el arquetipo. Para nuestro inconsciente, la madre provee. Nos da la vida, nos da todo, los nutrientes, como nuestra mamá. Claro. Entonces, cuando no nos da la madre, es por eso que también cuando somos adultos y la única vínculo que tengo con mi mamá que me sigue dando una mesada, me sigue dando plata y tengo 50 años, es porque hay un conflicto ahí. Porque ¿quiénes son los que generan dinero? ¿Los adultos o los niños? Adultos, Los claro. adultos. Entonces, si todavía necesito de mamá, es porque hay algo ahí. ¿Ya? Es bueno no aceptar entonces cuando te ofrecen los papás. O sea, ir a terapia y trabajarlo. Es distinto si es un regalo y te dice, mira, es parte de tu herencia, déjame de algo. Pero si solamente me vinculo con la madre a través del dinero, es un conflicto, a través de lo que ella me da, ¿no? Claro. Pero no hay una relación afectiva. Y eso pasa también cuando hay hombres grandes, adultos, viviendo con la madre de nuevo. O viviendo siempre con la madre, que no se han ido de la casa. También habla de eso, de que todavía me siento un niño, no puedo salir de casa. También puede ser que ese hijo fue concebido como el hijo bastón y no se va a ir hasta que la mamá fallezca. Sí, qué terrible. Yo escuché la otra vez un comentario que fue muy criticado en las redes sociales, donde una persona postea de que no tenía ningún hijo o no había tenido ningún hijo para que la cuidara cuando vieja. Exacto. Pum, encendió las redes. Oh, claro. O sea, pum, 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 ahí. Claro. ¿Por qué? Porque muchas madres, cuando este fue su último hijo, es el hijo bastón. Bueno, de eso hablo en mi último libro, los tipos de hijos. Es bien interesante, pero yo lo trabajo mucho en mi método, porque el lugar que ocupas como hijo tiene un efecto en tu personalidad. Yeah. ¿Qué número de hijo eres? ¿Y cómo y por qué fuiste concebido? ¿Para qué fuiste concebido? El último hijo, generalmente, cuando la mamá ya es grande, Claro. y fue un hijo no planeado, conscientemente, porque inconscientemente son todos planeados si no los hubiéramos tenido. Claro. ¿Ya? Siempre hay una utilidad para hacer un hijo. Y puede ser el hijo bastón, que me cuide cuando yo sea vieja. Entonces no, pues eso es una prisión al final. Porque es distinto hacerlo por amor y no por obligación. Claro. ¿No? Realmente querer cuidar, a veces los papás, como tú has tenido también la experiencia, están tan viejitos que ya no se puede tener en la casa porque están con una enfermedad o a veces tienen Alzheimer y hacen muchas cosas, están en peligro en la casa. Es mejor Sí. tener un hogar donde además empiezan a necesitar máquinas y cosas para poder seguir viviendo.
Claro. ¿no? Entonces eso no se puede tener en la casa o es más complicado. Es más, claro, más complicado. En el caso de mi madre, que se cayó, que generalmente pasa eso, se Exacto. cuiden mucho sus mamitas cuando ya tienen cierta edad porque están con sus huesitos muy débiles y Tal una cual. caída significa ya Claro. un cambio muy grande. En el caso de mi madre, se cayó y se quebró la cadera y quedó en una silla. Ya a una cierta edad tampoco se pueden operar. Claro, por la anestesia general. Claro. Y además los huesitos ya es difícil que se puedan hacer una renovación, Claro. porque ya Está casi muy, ahí la muy médula viejito, sí, claro. está muy viejito. Está muy Entonces, viejito, sí, es verdad que hay que cuidarlos y sobre todo el último tiempo que puedan vivir tranquilos, ¿no? Así es. Claudia, cuando hablaste del tema de la abundancia, pasa que mucha gente le va muy bien, pero no se mantiene ese dinero o no puede invertir, Claro. sino que como, pasó por aquí, Claro, y ahí se hablamos me hizo como el agua. ahí hablamos de abundancia, pero lo que nos falta es prosperidad. Ya. Y la prosperidad viene del Padre. Entonces yo gano 10, pero gasto 10. Entonces no me alcanza para ahorrar, ni para invertir, ni para donar, si quisiera a veces, ¿verdad? El altruismo, lo que sea. Y ahí es donde interviene el Padre. Pero creo que eso vamos a hablar el siguiente mes. ¿Ah? En junio, cuando sea el Día del Padre. Ahí vamos a Pero tener para ese que la capítulo. gente no se confunda, porque de repente pueden pensar, pero si a mí me va muy bien, Claro. pero no se han dado cuenta que eso es como el agua. Exactamente. Cuando la frase, el paciente o el alumno me dice, el dinero se me va como agua entre los dedos, Ujú. claro. Y ahí es donde, interesante que hay que mirar. Yo puedo ser abundante, pero se me va, ahí hay que mirar el árbol. Y ahí es donde, a la otra patita de lo que yo trabajo, ¿no? Claro. Estábamos hablando recién de neurociencia, de la parte del trauma, de la N del método NES, pero la S de lo sistémico es eso, ¿no? El sistema familiar. A veces estamos pagando deudas que son de otros. Deudas que no se pagaron en el sistema. Justo esta semana atendí a un paciente que tenía una deuda muy grande de algo que no fue de él, fue un tema contable, etcétera, y estaba pagando un crimen de otro. Hicimos este trabajo sistémico, para que lo entiendan también es como las constelaciones, cómo funcionan las Ya. constelaciones, y él estaba pagando un crimen de un ancestro que no pagó ese ancestro. Ya. Entonces esto se llama la deuda emocional. Entonces, si alguien mató, robó, estafó, un descendiente va a pagar con eso y lo va a pagar con dinero, muchas veces. Se paga como la deuda. O esas personas que se hacen cargo de mucha gente, has visto como, sí, yo le pago la universidad a mi sobrina, le pago mantengo a mi hermana, mantengo a mi mamá. Ujú, Y son sí, personas sí. que generan mucho dinero, pero mantienen a la vez mucha gente. Claro. Deuda emocional. Tenemos que buscar qué deuda están pagando. Mira, Sí, increíble. es bien interesante ese tema. Bueno, lo trabajamos en el taller del dinero. En el taller del dinero, mira, buenísimo. Bueno, eso fue y quizás cuando vas a volver a tener ese taller. No sé, porque estos talleres no los hacía hace 3 años. Sí. Porque no los Hace repito. poco. Claro. Sí, voy haciendo temas nuevos. Pero bueno, quién Sí, ya sabe. Si vendrá. quieren que haga algún taller, me nos cuentan. Eso. Bueno, ¿cómo podemos...? No, antes te quiero hacer otra pregunta que se me vino a la mente. Muchas veces, ¿no es cierto?, el hijo, la hija está enojada con la madre, Sí. pero la madre no tiene idea. Po. Ah, claro. Claro, y la madre se siente... Y como, a Se ver, siente agredida, Claro. se siente, claro, ay, que siempre me contestas mal. He escuchado eso. Que siempre estás en no sé qué. sí, Y es porque, claro, la mamá no sabe lo que hizo, pero también las mamás son campeonas para la negación. ¿No? Como, oye, mamá, ¿te acuerdas de eso? ¿Cuándo? El otro día estaba viendo a una paciente y que decía, pero mamá, si tú me pegabas mucho, ¿cuándo te pegué yo? ¿Cuándo? Y oye, y le pegaba bastante. Ya. Entonces no es algo que la persona está inventando. O el clásico, mamá, tú siempre nos ibas a buscar tarde al colegio. ¿Cuándo? Si yo siempre, una vez. claro. Justo, no sé si has visto una serie que se llama Envidiosa en Netflix. Ya. sí. Salió la nueva temporada. Ah, ya. Estaba viendo un capítulo. Y hay una escena, que de hecho hoy día lo subí en mi Instagram, donde ella le dice, pero mamá, tú nunca ibas a los actos del colegio. Ay, bueno, ya fui el primero, mamá. Pero si no es tan importante, era mi mundo, para mí era importante que me vieras. De hecho, yo siempre comparto videos de niños que están en el acto buscando a sus papás y cuando los ven, ¡fum!
Bueno, a mí me pasaron cosas así que Qué no iba nadie a verme pena. cuando actuaba o cantaba, qué sé yo. Claro. Entonces, claro, es doloroso y se genera una memoria. Entonces, claro, la mamá dice, ¿qué te hice? Hoy quizás nada, pero antes, mucho. Claro. Fue Antes algo me hiciste totalmente mucho. inconsciente. Esto mismo que nombraste tú, de que la mamá se le pasó por la mente abortar. Exactamente. Y después ya siguió su vida, pero ya fue ya. O resulta que a los 4 meses la mamá se fue de viaje y se cortó la leche y quedó la guagua ahí. Claro. Y Pero ¿qué porque pasa estoy ahí, enojada con la Claudia? mamá. Qué terrible es eso para una madre también. ¿Cómo se sana eso? ¿Cómo yo le voy a decir a mi hijo, sabes qué? Que yo quise en algún momento abortar porque no estaba preparada, no sé. Es que la ¿Cómo verdad, se enfrenta eso? la verdad es súper potente. La verdad sana. Te aseguro que va a ser un alivio. ¿Cuántos casos de pacientes que yo he visto de que le han contado a sus hijos que se hizo un aborto antes de ellos, por ejemplo? Y el hijo le dice, gracias mamá por contarme, ahora entiendo por qué fuiste tan aprensiva conmigo, ahora entiendo por qué, gracias por contarme porque esto pertenece a tu mundo emocional, a tu historia, a tu secreto, pero cuando no contamos esos secretos, alguien lo va a cargar, Claro. ¿ya? Y los secretos, bueno, ahí hay un tema, pueden ser niños con algunas discapacidades, hay hartas cosas ahí, cuando Ya. se guardan secretos en la familia. Entonces siento que si hay un nivel de conciencia, se pueden conversar todas estas cosas, se pueden expresar. Van a ser más beneficiosas que... Las relaciones cambian. Yo he tenido pacientes que empiezo a ver a la mamá y después viene el papá, o sea, el hijo a terapia. Y como los dos están en otro nivel de conciencia, no recomiendo llegar y largar. Tiene que haber una preparación, Claro. ¿ya? Y tienen una conversación honesta, profunda. Sí, mira, me acuerdo de una paciente que mandó a su hijo a un internado. Y ella después entendió que estuvo muy mal lo que hizo. Ella también fue un internado, o sea, ella hizo lo mismo que le hicieron a ella. Ujú. Y cuando le pide perdón al hijo, porque al hijo le pasaron cosas en este internado, cuando tuvieron esa conversación, después que los dos hicieron terapia, pudieron tener una relación desde el amor. Ya no era de la queja, de la rabia. Y la mamá dijo, lo siento, no pude hacerlo distinto. Claro. Sé que la callé, sé que te dañé, pero no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Y el hijo lo acepta porque sabe que es verdad. Entonces empieza a generarse una nueva relación. Pero es en el mundo de Alicia, en el País de las Maravillas, Claro. porque no siempre mamá e hijo hacen terapia. Claro. Esas cosas nos pasan siempre. Hay que tener entonces el cuidado. Entonces, si no es así, si solo uno de los dos, si es la mamá que está arrepentida, lo puede escribir una carta y lo podemos trabajar en la consulta, o haces como que se la lees, como habla la Gestalt, tú pones una silla vacía y le hablas a ese hijo. Y le llega igual. Mire. Ya, pero la conversación consciente tiene que hacerse cuando los dos están conscientes, si no, puede quedar las cosas. Me imagino. Sí. ¿Cuándo, cómo tomar a la madre? Aceptándola tal como es. Ese es el truco. Aceptarla a ella como es, aceptar lo que fue con ella y nuestra historia juntas, aceptar que hizo lo mejor posible con las herramientas que tenía, aceptar que se equivocó, Claro. aceptar que nos dañó, aceptar cuál fue el daño, porque que esto está muy detrás unido con las adicciones, porque cuando yo no quiero reconocer mi dolor infantil, lo evado, que es la primera de los mecanismos de defensa que describe Freud hace, imagínate, cuántos tiempos Claro. para atrás. Él dice que la manera en que sobrevivimos es negando lo que nos pasó. ¿Y cómo lo niego? Después lo evito. ¿Y cómo lo evito? Con una adicción. Comiendo, fumando, tomando, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, por eso, cuando yo trabajo muy ligado a todo esto. Entonces, para poder realmente integrar a la mamá en el corazón, es decir, nos ponemos la mano acá y decimos, mamá, yo te acepto tal como eres, acepto todo tal como fue, porque quizás no fuiste la mamá que yo esperaba, pero sí fuiste la mamá que yo necesité para avanzar en la vida, para aprender lo que tenía que aprender y para la evolución del alma. Claro. El alma no puede evolucionar sin el dolor. Qué bonito lo que acabas de decir. Hay que entender que en el fondo la madre que nos tocó es la que necesitábamos.
O que como elegimos. o que elegimos. Generalmente, Desde- bueno, así se dice, que uno elige a esa madre, ¿no es cierto? Para algo. Para algo, para hacer un trabajo. Que Exactamente. después lo olvidamos, claro, pero Pero lo bueno es que se puede volver a conectar. Si Pero es un se cable nomás que se desenchufó. claro, claro. Yo siempre digo, nos volvemos a conectar a la conciencia y aparece el aprendizaje. Así es. ¿Para qué elegí a esta mamá? ¿Qué tenía que aprender? Ujú. Y aparte que siempre el aprendizaje o la evolución viene, encarnamos en grupos de alma. O sea, esta mamá solamente la tuviste en otro vínculo, en Claro, otro momento. claro. Fuiste tú la mamá de ella, qué sé yo. Así es. ¿No? Muy bonito todo lo que nos has contado y espero que les haya servido a todos, que hayan hecho a lo mejor ahí un clic en alguna relación, Ojalá. ¿no es cierto? Y que eso se puede mejorar, que mejorando la relación, ¿no es cierto?, con nuestra mamá vamos a mejorar nuestra vida, Mamá es la vida. Mamá es la vida, como dices tú. Vamos a mejorar este camino tan de la vida en la tierra tan complejo, o sea, Sí. Yo siempre digo tratemos que de nunca soltar. es tarde para reparar, porque Claro. las neuronas, los programas, volviendo de nuevo al cerebro, tú puedes, y esa es la neuroplasticidad, ¿no? Que yo siempre hablo en mis cursos, el cerebro puede aprender siempre algo nuevo. Y si tú tomas conciencia de esto, de que puedes reparar tu dolor, no vamos a cambiar la historia, pero sí vamos a cambiar la percepción de esa historia, porque comprendimos que mamá o papá hicieron lo mejor posible con lo que tenían a mano. Así ¿No? es. Entonces podemos encontrar paz y también nosotros volvernos así un mejor ancestro para Eso, los descendientes. eso es muy bueno, Sí. trabajar, ¿no es cierto?, para ser un mejor Sí. ancestro, pensar en nuestra descendencia, en nuestros Tal cual. nietos, que estén libres de todas estas trancas, como podemos decir, ¿no es Traumas, cierto? claro. Traumas, sí. Bueno, Claudia, ya llegamos al final, pero nos gustaría que nos cuentes qué viene, qué talleres súper. tienes. Mira, justo ahora, el 30, este sábado, voy a hacer, siempre hago un taller mensual y el de este mes es emociones que engordan. Mire, Vamos a hablar más o del menos. sobrepeso, de la obesidad. ¿Qué hay detrás? No tiene que ver con lo que comes, tiene que ver con que los kilos tienen una utilidad. ¿Me hago grande para qué? ¿Para ser visto o me hago grande para no ser agredido? ¿Me hago grande para ser reconocido? A veces puede ser que necesito reconocimiento de alguien y me hago grande. Claro. Puede ser que necesito los kilos, la grasa, ¿verdad?, para que algo me resbale. Hay un montón de cosas. Fui creando un búnker para protegerme de algo, para ser visto, etcétera, ¿ya? Así que es muy interesante, también tiene que ver, vamos a analizar si prefieres la comida dulce, significa algo, la salada otra, la amarga otra, mira. la comida que cruje, las papas fritas, las galletas, Claro. ¿ya? Y como siempre, vamos a hablar de todo esto, desde el cerebro, cómo funciona, desde los traumas, también detrás de la obesidad y abandono, siempre hay que buscar eso también, y constelamos al final como siempre. Excelente. ¿Ya? Así que el Para 30, que sanar. le resuene, que le haga sentido. Claro. O que a veces puede ser que no tengas una obesidad importante, pero tienes una mala relación con la comida. Claro. Eso también te puede servir un montón. Ya. Y puede ser presencial o online. Sí, es híbrido. Si es que Híbrido. estás en cualquier parte de Chile, del mundo, lo puedes hacer También lo puedes hacer. Sí. Así que bueno, si se quieren inscribir, si quieren hacerle alguna consulta a Claudia, si te quedó alguna duda, ¿no es cierto? Ujú. Ella está con toda la disposición para poder apoyar y ayudar. Su Instagram, ¿no es cierto? Nosotros los dejamos siempre ahí en la bajada y en Facebook, pero es tan fácil como @ClaudiaSasmay, la página web www.claudiasasmay.cl. Sí. Así que así de fácil. Así de Así fácil. de fácil. Sí. Bueno, Claudia, muchas Gracias gracias. a ti. Espero que estés muy bien, que te vaya regio este sábado Muchas con tu gracias. taller y nosotros nos encontramos el próximo miércoles. Gracias a todos. Chao, chao.